Om Shanti Shanti Shanti. El conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia a la diversidad. Querido estudiante del Instituto Gita y queridos buscadores, vamos a hacer una pequeña introducción a la filosofía Sankhya según Swami Vivekananda. Recordad que esta presentación es solo un resumen. El contenido completo lo podéis descargar desde nuestro eCampus. Esta asignatura hay que estudiarla después del capítulo 2 del Gita. El Sankhya Yoga es una de las 6 tradiciones principales del hinduismo. Es una escuela dualista. También es uno de los caminos del yoga descritos en el capítulo 2 del Gita, el yoga del conocimiento o el Sankhya Yoga, en donde se explica el camino de discernir correctamente los principios o tattva de la existencia. Uno de los éxitos del Gita cuando fue escrito en su época fue que logró armonizar las diferentes tradiciones, entre ellas el Sankhya Yoga. Sankhya considera la realidad y la experiencia humana como compuestas de 2 principios independientes: Purusha, conciencia o espíritu, y Prakriti, la naturaleza, incluidas la mente y las emociones humanas. Por lo tanto, como tradición filosófica, Sankhya, que significa número o contar, clasifica los elementos de Prakriti y Purusha. El objetivo del Sankhya Yoga es percibir la diferencia entre el espíritu o Purusha y la materia o Prakriti. Según esta filosofía, la naturaleza es la causa de todas estas manifestaciones que llamamos pensamiento, intelecto, razón, amor, odio, tacto, gusto y materia. Todo es de la naturaleza. Esta naturaleza consta de 3 clases de elementos o gunas: sattva, rajas y tamas. Recordar que hay un capítulo del Gita dedicado a las gunas. Estas no son cualidades, sino elementos, los materiales a partir de los cuales se desarrolla todo el universo. Purusha es la conciencia testigo. Es absoluta, independiente, libre, más allá de la percepción, por encima de cualquier experiencia de la mente o de los sentidos. Y es imposible de describir con palabras. En el Gita hay una referencia al Purusha supremo que es diferente al de los Sankhyas, y dice el Gita: este Purusha supremo o Partha puede ser alcanzado por la devoción total. En él habitan todos los seres, todo está impregnado por él. Capítulo 8, versículo 22. La primera manifestación de esta Prakriti en el cosmos es lo que el Sankhya llama Mahat. Podemos llamarla inteligencia, gran principio. El primer cambio en Prakriti es precisamente esa inteligencia. Cubre todos los terrenos de la subconsciencia, la consciencia e incluso la supraconsciencia. Se considera que el sabio Kapila fue uno de los fundadores de esta escuela. No está claro en qué siglo del primer milenio antes de Cristo vivió. Ya es nombrado en el Rig Veda, pero seguramente con otro significado, y en algún Upanishad. El Gita dice: de todos los árboles yo soy Aswata, de los sabios divinos Narada, de los perfectos yo soy el sabio Kapila. Gita 10.26. Sankhya fue codificado en el 350 después de Cristo, mucho después del Gita, en el Sankhya Karika, el texto más importante de la escuela Sankhya. Los Yogasutras de Patanjali, que conforman gran parte de nuestra comprensión moderna de la filosofía del yoga, se basaron en el sistema Sankhya. Y como tal, hoy por hoy, incluso Sankhya define el lenguaje del yoga. Para Swami Vivekananda, no hay una filosofía en el mundo que no esté en deuda con Kapila. Pitágoras vino a la India y estudió esta filosofía, y ese fue el comienzo de la filosofía de los griegos. Más tarde formó la escuela alejandrina y más tarde la gnóstica. Y se dividió en 2. Una parte se fue a Europa y a Alejandría y la otra se quedó en la India. Y a partir de ahí se desarrolló el sistema de Vyasa. La filosofía Sankhya de Kapila fue el primer sistema racional que el mundo vio jamás. Todos los metafísicos del mundo deben de rendirle homenaje. Quiero grabar en su mente que estamos obligados a escucharlo como el gran padre de la filosofía. Donde quiera que haya alguna filosofía o pensamiento racional, le debe algo a Kapila.
Pitágoras lo aprendió en la India y lo enseñó en Grecia. Más tarde Platón tuvo una idea de ello y aún más tarde los gnósticos llevaron el pensamiento a Alejandría y de ahí llegó a Europa. Así que donde quiera que haya algún intento de psicología o filosofía, el gran padre de ellos es este hombre, Kapila. Eran palabras de Swami Vivekananda. Para Kapila no hay un Dios como creador del universo. La naturaleza es suficiente por sí misma para dar cuenta de todo. Dios no es necesario, dice el Sankhya. Y es una de las principales diferencias con el todo es uno del Vedanta, que afirma que el alma es en su naturaleza existencia absoluta, conocimiento absoluto y bienaventuranza absoluta. El filósofo Adi Shankara, de la escuela Advaita Vedanta, consideró al Sankhya como el principal oponente del Vedanta. Criticó la opinión Sankhya de que la causa del universo es una, entre comillas, Prakriti poco inteligente. Según Shankara, solo el Brahman inteligente puede ser tal causa. Así consideró que la filosofía Sankhya, tal como se propone en el Sankarika, era inconsistente con las enseñanzas de los Vedas y consideró que el dualismo del sistema Sankhya no era védico. Esta asignatura se basa en las obras completas de Swami Vivekananda, en concreto el volumen 2, y personalmente la he traducido. Mucha suerte con vuestro estudio. Lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Gita 2.16. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. Muchas gracias.